En la gran visión que el profeta Nefi tuvo de los últimos días, se registra lo siguiente. Vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Esta visión del profeta Nefi se refiere a los últimos días, a los días de la restauración. El libro de Doctrina y Convenios es uno de estos libros que ha salido de la boca de los gentiles por conducto del profeta José Smith para el resto de la casa de Israel, a fin de convencerlos a todos de que Jesús es el Cristo y de testificar de la veracidad de las palabras de los apóstoles y de todos los otros profetas que han sido desde tiempo antiguo. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Comenzamos. Al igual que todos los otros libros canónicos, el libro de Doctrina y Convenios contiene verdades, doctrinas, principios importantes y necesarios para lograr la salvación del género humano. Este libro de escritura se distingue de los otros debido a que es un libro que ha sido revelado en nuestra propia dispensación a través del profeta José Smith. El libro de Doctrina y Convenios también nos enseña cómo la restauración fue desenvolviéndose desde los primeros años de la organización de la Iglesia y aún antes de esta. Nos muestra la manera en la que los miembros de la Iglesia e incluso el mismo profeta de la restauración fueron madurando en su comprensión de la doctrina del Evangelio y del plan de salvación. El libro de Doctrina y Convenios es un precioso tapiz de acontecimientos históricos y de educación espiritual para todos los que recibían dichas revelaciones. Por lo tanto, el libro de Doctrina y Convenios tiene que estudiarse de una manera particular. Permítame sugerir ahora algunas ideas de cómo se puede estudiar este libro de Escrituras. En primer lugar, Doctrina y Convenios no es un libro de historia, aunque la historia está estrechamente vinculada con lo que se desarrolla en sus páginas. El libro de Doctrina y Convenios es una compilación de revelaciones recibidas en su mayoría por conducto del profeta José Smith. Estas revelaciones fueron dadas a individuos, familias o a la iglesia en general en circunstancias específicas. Abrir el libro de Doctrina y Convenios y escoger una de las revelaciones sería como llegar a mitad de una conversación, cuando los dos individuos ya están adentrados analizando un tema específico. Si bien es cierto que a veces podemos entender a qué se están refiriendo y de qué están hablando, y aún podríamos beneficiarnos de escuchar esta conversación ya iniciada, por lo general es necesario que el individuo tenga un contexto de lo que está ocurriendo para poder entender por qué están hablando de lo que están hablando. Así que leer las revelaciones de Doctrina y Convenios es como llegar a una conversación ya iniciada. Ahora bien, en el propio libro de Doctrina y Convenios hay algunos encabezados al inicio de cada sección. Estos encabezados sirven un poco como contexto histórico, pero no lo son del todo, para poder comprender mejor por qué el Señor está diciendo lo que está diciendo en la revelación. Es importante que nosotros hagamos el esfuerzo por familiarizarnos no solo con el contexto histórico en el que se está recibiendo la revelación, sino también con la historia personal del individuo a quien se dirige. Así que estudiar historia es importante para poder entender Doctrina y Convenios, pero no cualquier historia. Es necesario estudiar la historia de la Iglesia, pero también la historia de los individuos y de las familias a quienes el Señor les está hablando por conducto de José Smith. Leer el libro de Doctrina y Convenios sin comprender, cuando menos de manera básica, la historia de la Iglesia y de los acontecimientos que se están desenvolviendo alrededor de dichas revelaciones, sería sacar muy poco provecho de lo que el libro tiene para enseñarnos por sí solo. De manera que todo estudiante de Doctrina y Convenios
debe también acompañar dicho estudio con el respectivo análisis de la historia de la Iglesia. Y además de esto, buscar en fuentes históricas que sean confiables la historia de los individuos a quienes el Señor se está dirigiendo. Uno podría preguntarse, ¿por qué el Señor dice lo que dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué actitud tenía la persona cuando recibió la revelación? ¿Qué actitud mostró después de recibir la revelación? ¿Cuáles fueron las promesas específicas que el Señor le hace a dicha persona? ¿Y cuáles son las obras que tal persona tiene que llevar a cabo para poder conseguir las bendiciones que el Señor le promete? Otra buena pregunta de análisis sería buscar si la persona, después de haber recibido la revelación, cambió su actitud, y si al final de cuentas realmente recibió las promesas que el Señor le había hecho, y de no ser así, ¿qué le hizo falta para poder obtenerlas? Entonces podríamos aplicar todos estos principios a la propia historia de nuestra vida, y así sacar mayor provecho de las revelaciones de Doctrina y Convenios a lo largo de este año. De vez en cuando tenemos la costumbre de tomar las revelaciones escritas en Doctrina y Convenios y dividirlas en párrafos o dividirlas en doctrinas o principios. Y aunque esto nos da, al final de cuentas, una perspectiva correcta de la doctrina o de la manera en la que el Señor piensa respecto a una cosa en específico, permítanme sugerir que, a final de cuentas, uno debe analizar la revelación en su conjunto y en su totalidad, porque es como ir a escuchar un concierto de una orquesta. Si bien es cierto, uno podría separar los instrumentos y analizar cómo está tocando y qué sonido está haciendo cada uno de ellos, la riqueza de la sinfonía no se obtendrá sino hasta que logremos el conjunto combinado de los sonidos de todos los instrumentos de la orquesta. Las secciones de Doctrina y Convenios funcionan más o menos de la misma manera. Si bien podemos analizarlas por partes, a final de cuentas uno debe preguntarse cuál es el mensaje final que contiene toda la revelación en sí. Esto nos ayudará a comprender qué es lo que el Señor estaba diciendo, por qué lo estaba diciendo, y tal vez de qué manera se podría aplicar todo este mensaje a nuestra propia vida. Además, al hacer esto, uno también se salva del riesgo de sacar las cosas de su contexto original. Y aquí quiero hacer un paréntesis y hacer un comentario más respecto al asunto de estudiar Doctrina y Convenios analizando la historia. Un estudiante de historia tiene que ser educado y tiene que saber cómo estudiar historia. La historia no se puede leer como las otras disciplinas o como las otras ciencias. La historia tiene que tener una forma específica de estudiarse. El lector tiene que dejar de lado sus prejuicios y los paradigmas preconcebidos que pueda llevar consigo mismo. Debemos recordar que cuando leemos historia, inmediatamente nos convertimos en visitantes de otro tiempo. Debemos hacer el esfuerzo por analizar el entorno en el que dichos individuos vivían, las costumbres que tenían, la manera de pensar y la forma en la que el mundo se veía en aquellos tiempos. Es fácil volver a la historia y leerla y juzgar a los individuos desde la perspectiva del pensamiento del hombre y la mujer moderna, pero debemos evitar este riesgo. Este peligro nos puede dejar afuera y nos puede quitar los mayores beneficios de estudiar la historia. Por esto, cuando uno vuelve a leer las historias en los tomos de las páginas de la Iglesia, uno tiene que entender la manera en la que ellos concebían el mundo, la forma en la que pensaban, los valores que ellos vivían, la tecnología que tenían disponibles, los medios de comunicación y más. Debemos convertirnos en visitantes educados del pasado y no tratar de imponer en los individuos de generaciones anteriores la manera de pensar de nosotros en la actualidad. Algún día otras personas, otras generaciones tendrán que leer nuestra propia historia, y a ellos les pediremos que sean igual de educados con nosotros, que entiendan que nuestra tecnología, aunque para nosotros impresionante, quizá para ellos va a ser obsoleta. Nuestra forma de conducirnos, de vestir, de pensar y de creer será distinta, y debemos de entender a cada generación en su propio contexto histórico. Al leer Doctrina y Convenios, debemos de entender
que los miembros de la iglesia a quienes se estaba dirigiendo estas revelaciones no tenían organizaciones ni tenían tampoco la estructura de la iglesia que nosotros tenemos ahora. Nosotros debemos lo que tenemos a estos pioneros, a estas generaciones del pasado, y debemos de ser educados respetuosos con ellos. Espero que a lo largo de este año podamos todos sacar el máximo provecho de las revelaciones que se encuentran en el libro de Doctrina y Convenios. Es maravilloso que escritos hechos más de 100 años, siquiera de que nosotros hubiésemos nacido, sigan teniendo la misma validez y la misma vigencia para nuestros días. Finalmente, debemos entender que en los últimos años la Iglesia ha hecho un esfuerzo importantísimo de poder recabar hechos y acontecimientos históricos del origen de la Iglesia y de los primeros años de la restauración. La tecnología disponible en nuestros días ha permitido que se lleven a cabo descubrimientos importantes que han cambiado la forma en la que vemos los años o los primeros años de la restauración de nuestra dispensación. Por lo tanto, puede ser común que al estudiar Doctrina y Convenios durante este año, nos demos cuenta que ciertas fechas han cambiado. Algunas revelaciones que se creían que se habían recibido en cierto contexto, en realidad se ha descubierto que se recibieron en otro distinto. Y esto es normal. Esto siempre ocurrirá a medida que la historia se vuelva a estudiar y se vuelva a analizar con las herramientas y la tecnología disponible de las nuevas generaciones. Esto no debe hacernos dudar de la veracidad de los escritos que se encuentran en las revelaciones. Antes bien, debe confirmar el hecho de que las doctrinas y las verdades contenidas en cada una de las secciones de Doctrina y Convenios son independientes y autónomas de lo que nosotros creamos, entendamos o sepamos respecto de historia. Por esto, finalmente, si alguno de nosotros no nos es posible adquirir un contexto amplio respecto a los acontecimientos históricos, sepan por seguro que tenemos la promesa del Señor de que el Espíritu Santo será nuestro compañero, nuestro guía y nuestro maestro al estudiar las revelaciones que fueron, en primer lugar, recibidas por la inspiración de este mismo Espíritu. Y ya sea que nosotros sepamos en qué año llegó y en qué mes se recibió dicha revelación o no, las verdades espirituales que se encuentran en ella pueden ser de igual validez para nuestros días y para nuestra vida. Sin embargo, la invitación permanece de hacer nuestro esfuerzo por tratar de localizar los acontecimientos históricos que acompañan a cada una de las revelaciones, para así poder mostrar al Señor que estamos dispuestos de hacer un esfuerzo por comprender y familiarizarnos con sus palabras. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Les deseo a todos un excelente año de escudriño de las Escrituras y mucho aprendizaje de historia de la Iglesia. Mientras tanto, hasta la próxima.